La primera, precisamente, tiene que ver con el congresista Julio Gago. El procurador Cristian Salas señaló que los indicios hallados en la investigación al congresista ameritaban una denuncia penal por parte de la Fiscalía de la Nación, que finalmente decidió archivar el caso. Involucrado, el Congreso sancionó a Julio Gago, el procurador, de alguna manera, acogiendo ese antecedente del Congreso, formuló acusación, y el fiscal de la Nación, que es a quien le corresponde, por ser Julio Gago un congresista, archiva el caso. Van, ha dicho Ana María Solórzano, a invitar al fiscal de la Nación para que explique el sentido y motive su resolución. Sí, digamos que esa es una decisión que ha tomado el fiscal de la Nación, pero digamos que no termine el caso, ¿no? Porque acuérdate que cuando la Comisión de Ética presenta el caso y se le sanciona, también se le recomienda una acusación constitucional, y que eso corresponde, digamos, verlo al Parlamento, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es decir, el caso todavía no ha terminado. No ha terminado, ¿no? Ni siquiera para el Ministerio Público, en la medida en que la resolución deja abierta la posibilidad de incluirlo en el futuro en una investigación si es que se encuentran nuevos elementos. Pero de lo que da cuenta es de que las instituciones del país están marchando cada una por su lado. Lo que pasa es que tratándose los parlamentarios tenemos el derecho a lo que se llama el antejuicio político. Es decir, antes que ser procesados en la vía judicial, el Congreso tiene que autorizar. Y justamente este tema está en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que se encuentra en responsabilidad, acusa a la Comisión Permanente, la Comisión Permanente a su vez acusa ante el Pleno del Congreso, y ahí finalmente se resuelve. Y ahí, cuando ya el Congreso acusa constitucionalmente con un contenido penal, ahí sí, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial están en la obligación, digamos, de abrir proceso penal. Ahora, lo que yo entiendo es que el Ministerio Público, de acuerdo a sus funciones, a sus competencias y dentro del principio de autonomía e independencia y bajo el principio de separación de poderes, ellos han entendido que no existiría responsabilidad. Eso sin perjuicio de lo que determine finalmente el Congreso a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Cómo ves tú el tema, Víctor Andrés? El problema es que yo creo que la Fiscalía debió esperar el procedimiento constitucional, ¿no? Eso era lo correcto, lo adecuado. Porque mediante el procedimiento constitucional se le levanta el fuero, ¿no? Y se pone a disposición del sistema de justicia. Pero aquí uno nota una decisión del fiscal de la Nación como que poniendo una condición o condicionando el propio proceso de acusación constitucional. En todo caso ya hay un tema ahí, ¿no? Porque hay un tema que la defensa de Julio Gago va a poder utilizar. Esta resolución es exactamente, culpa, ¿no? Claro. Contra el Congreso y contra cualquier investigación claro, futura. Y esto al margen de sostener si Julio Gago hay suficientes pruebas para acusar o no, simplemente hablando de procedimientos, o sea, lo que ha hecho la Fiscalía o el fiscal de la Nación con esta resolución es entrometerse indirectamente en el proceso de acusación o en el procedimiento constitucional. A eso es a lo que yo me refería cuando le hice la repregunta a Santiago, y pensé que tú ibas a tomar el tema por ahí, porque el tema de institucionalidad es un tema que obviamente te preocupa. Es decir, hay una institución, el Congreso de la República, que sanciona a uno de sus miembros por las inconductas que fuera, que tienen que ver con esta negociación incompatible con el Estado. Hay otra institución distinta, Indecopi, que sanciona a la empresa comercial por también haber actuado contratando con el Estado cuando estaba impedida de hacerlo teóricamente. Y hay una tercera, el Ministerio Público, el fiscal de la Nación, que decide en sentido absolutamente contrario. Entonces, realmente, ¿cómo podemos tomar decisiones los ciudadanos en el Perú si no hay ninguna predictibilidad sobre cómo van a reaccionar las instituciones involucradas? Y digamos que las suspicacias aumentan, se acrecientan por la propia situación del fiscal de la Nación, ¿no? Hay que recordar que el fiscal de la Nación tiene 5 investigaciones abiertas, creo, en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y si no lo han suspendido en su función es porque ha habido diferencias en el Consejo Nacional de la Magistratura. De modo tal que las suspicacias se desatan, pues, ¿no? Sí, la presidenta del Congreso está informando que el fiscal de Nación va a tener que ir al Congreso.
Bueno, es evidente que por la situación del fiscal de la Nación y por su relación con el Congreso va a desatar un montón de suspicacias, ¿no? Aquí lo grave es que el fiscal de la Nación no ha entendido algo. La Fiscalía es el titular de la acusación pública del Estado, ¿no? Y con el Poder Judicial establecen, en base a los tipos penales, la sanción y establecen quién cometió el delito y la sanción. En el caso de la acusación constitucional, ¿no? En el caso del procedimiento de acusación constitucional, es una acusación política que realiza el Congreso en base a indicios, ¿no? Pero no, digamos, el Congreso no establece el tipo penal o el procedimiento penal, eso depende del fiscal, depende del juez. Lo que ha hecho es el fiscal, lo que ha dicho el fiscal es, yo me adelanto a todo esto, ¿no? Realmente es un despropósito lo que ha sucedido. Es una situación muy delicada, ¿no? Porque ayer discutíamos sobre la conveniencia o no de la decisión que ha tomado el Consejo de la Magistratura de no suspender al fiscal Ramos Heredia, y la mayoría coincidía en que si hay investigaciones abiertas, lo pertinente es esperar a que culminen antes de separarlo del cargo. Pero quizá el Consejo debería actuar con mayor celeridad, ¿no? Para poder evitar una situación de incertidumbre como esta. Sí, un poco para aclarar y un poco también para que los televidentes entiendan esta figura que es un poco compleja. Son ámbitos de competencia distinta, ¿no? Si bien es cierto, el Ministerio Público es el titular de la acción penal, pero el Ministerio Público también, cuando encuentra indicios, puede pedirle al Congreso, puede presentar una denuncia para que sea el Congreso que le levante el fuero ante el proceso de acusación. En realidad eso lo tendría que hacer el Poder Judicial, ¿no? No, cuando se trata de delito de función, lo que cabe ahí es el antejuicio político. Es decir, antes que te procese el Ministerio Público con el Poder Judicial, el Congreso tiene, digamos, que autorizarlo. Entonces termina con una acusación constitucional de contenido penal. Entonces el Ministerio Público está habilitado, digamos, para presentar una denuncia ante el Congreso, en este caso ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la subcomisión que la analiza, y si encuentra que existe responsabilidad, la presenta a la Comisión Permanente, y la Comisión Permanente la aprueba y la presenta al Pleno del Congreso. Primera opción. Segunda opción es que un parlamentario, en este caso era la Comisión de Ética, recomienda una acusación constitucional de contenido penal, y es justamente en la cual se está ventilando. El otro tema es el tema comercial, en la cual la empresa Copy Depot ha sido sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado, justamente porque existiría, digamos, vinculación, digamos, según el Tribunal de Contrataciones del Estado, entre empresa Copy Depot y el congresista. Entonces, ante esa situación, se le prohíbe contratar con el Estado a esta empresa Copy Depot. Entonces, tenemos tres situaciones distintas, cada una, digamos, dentro de sus propias funciones y competencias. Pero como decía Víctor Andrés, el congresista Julio Dabó podrá mañana ir ante el Congreso y decir, oiga, ustedes me han sancionado de manera incorrecta, No, porque el son Ministerio Público son temas distintos. Son temas distintos, ¿no? La Comisión de Ética, digamos, sanciona temas éticos. El Poder Judicial con el Ministerio Público, temas penales, ¿no? Son cosas distintas en ámbitos distintos. Pero lo que sucede es que ahora que esta resolución, ¿no? Que, digamos, no da lugar a una investigación, es un argumento sólido de defensa en el procedimiento constitucional. Porque, digamos, la acusación constitucional se basa en los indicios, en las presunciones de un delito. Bueno, pues el máximo... En todo caso, no es vinculante para el Congreso de la República. O sea, el Congreso de la República podría, digamos, determinar justamente acusarlo constitucionalmente a través de una denuncia con contenido penal, y ahí sí el Ministerio Público y el Poder Judicial, digamos, los obliga, el Congreso de la República podría también plantear una acusación contra el propio fiscal de la Nación si encuentra que hay una inconducta en su resolución. Si hay un tema de infracción constitucional o si hay un tema de contenido delictual, ¿no? Claro que sí. Ahora, y sobre la investigación que se le está siguiendo justamente al fiscal de la Nación, el Consejo Nacional de la Magistratura, lo que pasa es que todo funcionario público siempre está expuesto, ¿no?, a este tipo de denuncias y investigaciones. En todo caso, será el Consejo Nacional de la Magistratura quien determine su responsabilidad o no. Ciertamente, eso es lo que corresponde. Lo que sugeríamos es que lo haga con una cierta celeridad, ¿no? Que no se tome... Yo creo que ahí sí coincido contigo, porque generalmente cuando son cuestionados los altos funcionarios, lo que se les debería pedir a esas instituciones que resuelvan
los problemas en el menor tiempo posible porque generan justamente incertidumbre, generan problemas al interior de la institución, tratando sobre todo el más alto funcionario, en este caso el Ministerio Público, ¿no? ¿Querías añadir algo, Hito Andrés? No, que es una expresión de la debilidad de esta democracia con la salud quebrantada que tenemos, ¿no? Un representante de las instituciones tutelares, digamos, no tiene en realidad, no tiene autoridad, no tiene un respaldo institucional porque hay un proceso de investigación, ¿no es cierto? Entonces, es responsable de alguna manera ante el Congreso y ahora está en relación con un congresista vinculado a la mayoría parlamentaria. Es decir, todo esto no está bien, ¿no? No sé cómo llamarlo, pero no hay nada, digamos, no se puede sostener de que hay irregularidades, no se puede sostener de que... No, eso no se puede sostener, pero todo esto no está bien, digamos, no corresponde a las formas que deben guardar las instituciones en una democracia saludable. Yo creo ¿no? que lo has definido con toda claridad, aunque hay una democracias... sensación pública de que las cosas no funcionan porque tenemos un problema ahí, que es el problema de institucionalidad en el país. Que no hay por qué deprimirnos del todo, ¿no? Miremos al costado y en Venezuela Maduro ha dicho que hay una guerra bacteriológica contra el pueblo venezolano y en particular contra él le quiere quitar la nacionalidad a María Conchita Alonso, en fin, cualquier barbaridad. Eso sí es falta de institucionalidad, digamos. O sea que incipiente o debilitada, nuestra democracia sigue funcionando afortunadamente.